Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda una señal, no importa dónde estés, voy a pensar en ti. Y donde estés algún día voy a estar ahí. Vi tu lado izquierdo y nunca logré, mirando tu perfil no adiviné si riendo estabas tú o llorando en realidad. Tu cabello impidió que yo pudiera ver. Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda una señal, no importa dónde estés, voy a pensar en ti. Y donde estés algún día voy a estar ahí, y allí te encontraré. Renuncia de derechos, ninguno de los personajes es de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos autores. Antes de comenzar quiero mandar un saludo para José Miguel Ibarra Cruz y para Navid Fuentes, espero que este capítulo sea de su agrado y les agradezco por el apoyo. Tras la retirada, el grupo de soldados y el par de titanes, llegaron a la muralla en donde fueron atacados por el colosal y el acorazado. El viaje de regreso fue tortuoso, el hecho de haber perdido a tantos compañeros, hacía que la victoria tuviera sabor a derrota, sacrificaron mucho, y sacrificaron a muchos por cumplir un objetivo, salvar a la humanidad. Ahora, el Saiyajin caía sobre su propio trasero en la cima de la muralla Rose, apenas si se quejaba de dolor, pues no tenía ánimos ni para mantener los dos ojos abiertos, sonrió como pudo y miró a Annie salir de la nuca del titán hembra. Los primeros en acercarse a él, fueron los del escuadrón de Levi, con Petra a la cabeza pues era la más preocupada por su condición. Por un momento llegué a pensar que ya todo estaba perdido, le dijo la chica con algo de vergüenza, pues había dudado de la capacidad de todos sus compañeros. Si soy sincero, yo pensé en abandonarte en ese lugar y salir corriendo para salvar mi vida, comentó Auro girando su mirada hacia otro lado para evitar verlo de frente. Son ustedes, me alegra mucho ver que están bien, hablo con cansancio pero sonando alegre por verlos ahí. Luego, giró su mirada para ver al comandante Erwin que se acercaba hacia él junto al capitán Levi. ¿Sientes alguna molestia, o estás herido en algún lugar?, le cuestionó con su tono habitual aunque un tanto preocupado, pues sabía de antemano que el pelinegro no se podía regenerar como lo hacía Eren o los demás titanes. A decir verdad, me estoy muriendo de hambre, rió débilmente al tiempo que su estómago daba fuertes rugidos como si se tratara de una bestia furiosa. El comandante solo dio una pequeña sonrisa de lado, si solo tenía hambre significaba que estaba muy bien, haría lo posible para darle un festín cuando llegaran a la base, pues la comida estaba un poco escasa por el momento. Prepárense para partir, nos iremos de inmediato, les ordenó antes de darse la vuelta y empezar a marcharse. Ustedes cuatro, asegúrense de cuidarlo hasta que lleguemos a nuestro destino, les ordenó el capitán Levi, señalando a los miembros de su escuadrón. Todos ellos obedecieron sin dudar, dando el clásico saludo militar en señal de haber captado su orden. Elf se acercó al pelinegro y le ofreció su hombro para ayudarlo a caminar hasta llegar a la carreta en la que viajarían de regreso. El Saiyajin agradeció el gesto, y se recargó sobre él sin problemas, se sorprendió un poco al sentir como alguien más lo tomaba por el otro brazo y lo apoyaba sobre sus hombros. Volvió su rostro levemente y se topó con la expresión de desinterés de Annie, la chica no le dijo nada y ni siquiera se dignó en mirarlo a la cara. Simplemente se ofreció a ayudarlo sin buscar nada más que eso, pues sabía que él hizo mucho más por ella. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos, semana en la que la población de la muralla Rose volvieron a sus hogares, pues el interior de la muralla no contaba con los recursos suficientes para mantener a tantas personas. Apenas si eran capaces de suplir las porciones de menos de la mitad de ellos por apenas un par de días. Después de que se terminaran las raciones, empezaron los saqueos y los asesinatos en masa, pues todos estaban desesperados y no querían morir de hambre. Fue esta misma situación la que obligó al gobierno a declarar a la muralla Rose como un área segura y así poder enviar a todos de vuelta a donde pertenecían. También en esta semana, el Saiyajin se recuperó al 100% de su capacidad, y como ya era común en él, también se hizo más fuerte después de la dura batalla. Ahora su poder rondaba las 750 unidades, pues también había estado entrenando como loco, al no tener nada más que hacer, pues habían sido enviados a una pequeña cabaña en el bosque junto a varios de sus compañeros y el escuadrón de Levi.
Todo esto para mantener a salvo a Krista, a quien ahora llamaban Historia, pues decidió contarles sobre su pasado al ya no querer ocultar más esa parte de ella, esto en parte gracias a Ymir, quien la animaba a no esconderse y ser sincera consigo misma. Eren también debía estar bajo vigilancia, pues parecía que también querían algo de él, aunque aún no lo sabían con certeza. Goku era un caso aparte. Si bien a los altos mandos les gustaría tenerlo de su lado, estaban seguros de que él no estaría dispuesto a someterse a sus órdenes y mucho menos, eliminar a sus propios compañeros para mantener oculta la verdad sobre las murallas. Por ello lo ideal sería deshacerse de él de inmediato, pero como lo harían, su única oportunidad se perdió, pues el comandante Erwin fue muy listo al no dejarlo solo en ningún momento, siempre estuvo rodeado de soldados de élite durante los primeros días de su recuperación. Mikasa se ofreció voluntariamente a ser parte de esta escolta, pues quería asegurarse de que él estuviera bien en todo momento. Siempre pensó que tenía muy claro cuál era la persona más importante en su vida, pero ahora, ya no estaba tan segura. Durante los días que lo vio dormido en la cama de su habitación, no podía entender lo que realmente sentía por él. Era algo muy nuevo para ella, pues ni siquiera lo que sentía por Eren se comparaba con sus sentimientos por el Saiyajin. Ese sentimiento de protección y seguridad absoluta que sentía al tenerlo cerca de ella, no podía encontrarlo en nadie más. Sus rasgos, forjados en la brutalidad del entrenamiento y las peleas, lo hacían ver muy atractivo a sus ojos. Dio un profundo suspiro y se rindió, ya no podía negarlo por más tiempo, debía aceptar que lo que sentía por él era sin duda una fuerte atracción que le robaba el aliento cada vez que lo veía entrenar tan duramente como en los últimos días. Y precisamente lo estaba haciendo en ese mismo instante. ¿Por qué te quedas parada viéndolo como una estúpida?, le reclamó Annie sacando a la peli negra de sus pensamientos. Pues se había distraído más de la cuenta y estuvo viendo al Saiyajin entrenar durante mucho tiempo sin quitarle los ojos de encima. La chica se sobresaltó un poco y rápidamente giró la mirada hacia otro lado. Yo no lo estaba viendo, reprochó con un leve sonrojo en sus mejillas. Annie solo negó con la cabeza, era obvio que la chica se le había quedado viendo todo el tiempo que estuvieron cortando leña, y no hizo nada por disimular su evidente atracción hacia él. Si tú lo dices, apuntó a decirle en vista de que no sería honesta con ella. Luego, tomó su pequeño pilo de leña y empezó a caminar de regreso a la cabaña. Después de la pelea ella tuvo que unirse a la legión, pues su identidad quedó expuesta y ahora todos los de la policía militar sabían de su transformación en titán. Debido a esto el comandante Erwin le ofreció quedarse con ellos, anticipando que los de la policía militar tratarían de deshacerse de ella también. Ahora la chica rubia ya llevaba una semana viviendo con el Saiyajin y los miembros del escuadrón de Levi, que ahora ya no eran solo 4, pues se unieron algunos miembros más, como Mikasa, Annie, Armin, Shasa, Yan, Connie, Ymir y Goku. Historia y Eren también formaban parte, pero ahora eran más un objetivo a proteger que otra cosa. Déjame ayudarte con eso, le habló el pelinegro sacándola de sus pensamientos nuevamente. La chica se asustó un poco al verlo tan cerca de ella, lo miró de arriba a abajo detallando la nueva vestimenta que llevaba. Unos pantalones bombachos de color naranja como los de Gogeta, incluyendo las zapatillas negras de artes marciales, una playera de color negro algo ajustada y una chaqueta de color naranja con el símbolo de la legión en su pectoral izquierdo, aunque ahora la chaqueta se encontraba sujeta a su cintura, dejándolo solo con su playera negra, en la que se marcaban a la perfección todos sus músculos. Oye, ¿estás bien?, le habló de nuevo al no recibir respuesta por parte de la chica, quien se había sonrojado al reparar tanto en su apariencia. ¿No tendrás fiebre?, dijo posando una mano sobre su frente y llevando la otra a su propia frente para comparar la temperatura. No, yo estoy bien, dijo por fin Mikasa apartándose un poco de él, girando su rostro hacia otro lado para no hacer evidente su fuerte sonrojo. El Son solo se encogió de hombros y le preguntó de nuevo si podía ayudarla, refiriéndose al pequeño pilo de leños que ella sostenía. No es necesario, yo puedo sola, además tú estás entrenando y no te quiero interrumpir, ella dijo de forma apresurada evitando en todo momento verlo a la cara. No pasa nada, además, acabo de terminar mi entrenamiento de hoy, le dijo con su alegre sonrisa tomando el pilo de leña y echándolo sobre su hombro. Nos vamos, añadió con su sonrisa habitual empezando a caminar de regreso a la cabaña. La peli negra salió de su estupor y rápidamente salió detrás de él, para regresar juntos. Desde un poco más adelante, Annie los esperaba recostada en un árbol, al ver al Saiyajin sostener la carga de Mikasa, ella también le arrojó la suya y siguió adelante de ellos.
El Saiyajin se apresuró a atrapar la carga, pues la chica se la aventó sin previo aviso. Al llegar a la cabaña, lo primero que vieron fue a Eren discutiendo con Yan, por no haber hecho su cama esa mañana, y no ayudar con la limpieza del lugar. Les había llegado una pequeña carga de suministros, que consistía en algunas papas dulces y algo de pan. «¿Ya están de vuelta ustedes tres?», habló Armin llegando a recibirlos. «Veo que ellas dos se aprovechan de ti», añadió viendo cómo el Saiyajin sostenía los leños. El Son solo rió nerviosamente y negó con la cabeza. «Nada de eso, yo me ofrecía a ayudarlas». «Aunque solo fue a mí», susurró Mikasa, posando una fría mirada en Annie más adelante de ellos. Aunque su tono fue bajo, fue lo suficientemente alto como para que Armin y Goku la escucharan. El rubio solo pudo encogerse de hombros al ver la mirada de confusión que le daba el pelinegro. Luego, el pelinegro posó su atención en la pequeña caja de papas que Sasa sostenía sobre la mesa. Se decepcionó al ver que solo habían enviado eso, nada de carne o algo de pescado para variar. «Supongo que tendré que ir a buscar algo para cazar de nuevo», se dijo con resignación, al tiempo que Sasa se guardaba un pan en su bolso. «Oye, ¿por qué escondiste eso?», le cuestionó el pelinegro señalando el pequeño bolso de la chica. «Juro que no es un pan ni nada parecido», se apresuró a decir la chica con algo de nerviosismo en su tono. «Oye, no puedes comerte eso, tienes que pensar en los demás», le reclamó Armin acercándose a ella para tratar que devolviera lo que tomó. Los demás también se empezaron a acercar a ella, recriminándole lo mismo. «Oigan, esperen chicos, esto es solo», se intentaba defender la chica con las manos al frente en gesto conciliador. «¿Por qué hacen tanto escándalo?», los interrumpió la voz del capitán Levi, que apenas llegaba al lugar. La discusión cesó en un instante, cuando el capitán se detuvo justo frente a la mesa y pasó su mano por la parte de abajo de las tablas, miró su mano cubierta de polvo y luego posó su mirada en el grupo frente a él. «Creí que les había dado suficiente tiempo para limpiar». Eren se llevó una mano a la sien, negando con los dientes apretados por no haber cumplido con las expectativas del capitán, al igual que todos los demás. «Ya no importa, por el momento pospondremos sus tareas de limpieza», habló nuevamente, esta vez fijando su mirada en Annie y Eren respectivamente. «Ustedes dos vendrán conmigo, Hanji nos está esperando para empezar con el experimento», les dijo con su tono huraño de siempre. «¿Por qué tengo que ir yo también?», le cuestionó la chica rubia desde atrás. «Es muy simple, tendrás que enseñarle a Eren la habilidad de la cristalización». «Eso es imposible», soltó de golpe la chica sin cambiar ni siquiera un poco su expresión fría. «¿A qué te refieres con eso?», le cuestionó el capitán, intrigado por las palabras de la chica. «El endurecimiento no es algo que puedas aprender, para lograr endurecer tu cuerpo debes tomar el líquido espinal del titán acorazado, solo así podrás llevar a cabo esta habilidad». La sorpresa fue inmediata, era algo que todos desconocían, pero eligieron creerle pues ella era la única que conocía la verdad sobre los titanes. Bueno, aparte del Saiyajin que ahora sabía una que otra cosa sobre ella. Esto complicará un poco las cosas. Levi se llevó una mano a la cabeza para mitigar el estrés y se quedó pensativo por unos breves segundos. «Bueno, si Eren no puede aprenderlo como dice Sandy, creo que lo mejor será que tú cierres la abertura de la muralla Maria en su lugar», sugirió Armin, ganándole las palabras a su capitán. «Esa sería la mejor opción, si Eren no puede aprender eso por mucho que lo intente, entonces tú tendrás que hacerlo», habló señalando a la chica rubia. Annie no se lo pensó mucho y asintió en aprobación, después de todo ella ya había decidido de qué lado quería estar. «Aún así tendrás que someterte al experimento de Hanji, queremos estar seguros de que en verdad podrás lograrlo», comentó el capitán Levi. Ahora se hallaban en un claro del bosque, rodeado por varios soldados de la legión y por supuesto también de sus compañeros de escuadrón. La sargento Hanji y el capitán Levi observaban la cuestión desde lo alto de un barranco, mientras que debajo de ellos, Annie se preparaba para realizar una demostración de la cristalización. Con ayuda de su anillo, se hizo un pequeño corte en uno de sus dedos, y se transformó de nuevo en la titán hembra en presencia de todos los soldados. Algunos aún la miraban con desagrado, pues fue ella quien mató a varios de sus compañeros. «Vamos Annie, demuéstrame que estás de nuestro lado», le gritó Hanji desde su lugar, con las mejillas sonrojadas y una expresión de excitación que no se molestaba en ocultar o disimular. La titán hembra hizo lo que se le ordenó y empezó a cristalizar todo su cuerpo. En pocos segundos todo el cuerpo del titán fue cubierto por un endurecido cristal con la forma del titán, al tiempo que varios trozos que sobresalían de él se incrustaban en el suelo. Desde la nuca de la ahora titán de cristal, Annie emergió sin muchos problemas, su cuerpo emanaba vapor por todos lados pero se disolvía rápido en el aire.
¿Lo has visto, Levi? Esto es impresionante, gritaba Hanji extasiada por la emoción que sentía al ser testigo de una habilidad tan impresionante. Con esto a nuestro favor, no tendremos que preocuparnos por llevar suministros para la muralla, bastará con llevar a Annie con nosotros, comentaba el capitán sintiéndose un poco complacido por cómo marchaban las cosas. A ese ritmo, podrían sellar la abertura en muy poco tiempo. Armin pensaba lo mismo, esta fue su idea en primer lugar, pero todo dependía de la capacidad de Eren, ahora ya no tendrían que preocuparse por eso, pues Annie ya dominaba a la perfección la habilidad de cristalización. Ese fue increíble. Annie, la elogió el Saiyajin, volando cerca de ella a la altura del cuerpo del titán, le sonreía con genuina sinceridad, pues él en verdad estaba impresionado por esa habilidad de los titanes, pues se dio cuenta rápidamente que ese cristal era incluso más duro que el cuerpo del titán acorazado. La chica le sonrió con complicidad, se sentía bien ser elogiada por sus acciones, sobre todo ahora que ya no tenía que esconderse más. Mikasa también se acercó, pero no pudo evitar sentir un poco de molestia al verlos conversar tan a gusto el uno con el otro. Bien, daremos por terminada la demostración el día de hoy, habló Hanji llegando al lugar cerca de ellos. Todos los soldados retírense, ordenó al tiempo que los soldados obedecían su orden y se dispersaban por el bosque para vigilar que nadie estuviera viéndolos. ¿Puedes deshacer esa cosa? No queremos que algo así sea visible desde lejos, habló refiriéndose a la figura de cristal del titán hembra. Annie asintió en aprobación y deshizo la habilidad de cristalización en pequeños destellos de cristal reluciente. Antes de caer, fue sostenida por el Saiyajin quien empezaba a descender lentamente. Desde arriba, Levi le ordenaba a Historia volver con Eren y Hanji en la carreta, pues ellos tendrían que partir de vuelta al distrito Trost en poco tiempo. Mientras todos se retiraban, dos individuos presenciaban todo lo ocurrido desde la distancia, con ayuda de catalejos. Comprendo, Eren no es capaz de aprender esa habilidad, pero Annie tomará su lugar y nos ayudará a cerrar la abertura de la muralla. Con ella en la ecuación, nos tomará menos de un día reparar la entrada de la muralla, expresó el comandante revisando algunos informes en su mano. Debo admitirlo, Erwin, tú estabas en lo correcto al permitirle a Goku dejarla vivir en paz dentro de la muralla, gracias a eso, ahora tenemos una oportunidad real de sellar esa abertura, y quién sabe, tal vez ella quiera contarnos un poco más sobre los titanes y de dónde viene, comentó Levi sentado a unos metros del comandante. Si te soy sincero, yo también tenía mis dudas sobre ella, pero quise confiar en la capacidad de Goku para juzgar a las personas, confesó con una pequeña sonrisa de satisfacción al saber que tomó la decisión correcta en ese momento. Levi solo asintió en aprobación, pues él también tuvo muchas dudas al comienzo, pero ahora estaba satisfecho con los resultados de la ingenuidad del peli negro. Hace unos días leí el informe sobre Krista, o más bien, sobre Historia Raíz. El verdadero misterio en todo esto es que un noble local tenga conocimientos sobre la muralla. Algo muy extraño está sucediendo en este lugar, mencionó con un aire de pesadez que logró estremecer un poco a Levi. El siguiente día llegó, y como de costumbre el Saiyajin entrenaba todo lo que podía. Se levantó muy temprano ese día y se desplazó fuera de la muralla en pocos segundos, hasta llegar al océano. Se quitó su ropa nueva, que era nuevamente un obsequio por parte del comandante y se tiró desnudo al agua, tenía pensado buscar un pez de buen tamaño para saciar su hambre y la de sus compañeros de escuadrón. Las papas dulces estaban bien, pero no lograban satisfacerlo como lo hacía un buen pescado asado. Luego de un par de minutos de intensa búsqueda, logró hacerse con un mero gigante de unos 2,5 metros. Con esto será suficiente para una buena comida, sonrió con alegría pues hacía mucho no capturaba un pez tan grande. Se vistió lo más rápido que pudo y salió volando de vuelta a la cabaña, juntó leña para la fogata y empezó a cocinar el pescado. Por su tamaño, calculó que estaría listo en un par de horas, lo que sería perfecto para que todos pudieran almorzar juntos. Mientras esperaba, decidió continuar con su entrenamiento, comenzando a hacer flexiones con un solo dedo que de seguro ascenderían a miles de repeticiones. Al no ser suficiente, levantó una gran roca cercana y la usó como peso extra para empezar con una serie de sentadillas que también estaría a varias cientos de repeticiones. Luego, creó un clon de sí mismo y se enfrascó en una feroz batalla consigo mismo con el fin de perfeccionar sus técnicas y habilidades en el combate. Los fuertes estruendos que causaba llamó la atención de los demás soldados que decidieron salir de la cabaña y ver qué estaba pasando.
La gran sorpresa fue ver la batalla del pelinegro contra el mismo, pues ambos estaban a la par y se bloqueaban el uno al otro con precisos movimientos. Decidieron no usar técnicas de energía para no dañar el lugar más de la cuenta, aunque solo la colisión de los golpes bastaba para destruir y arrancar los pocos árboles cercanos. Ese idiota está llamando mucho la atención, apuntó Ymir poniendo una mueca de molestia por el polvo que se levantaba en el lugar. Historia solo podía reír por las acciones de Goku, pues no había parado de entrenar ni un solo día en toda esa semana. Al ver cómo todos lo estaban viendo, el Saiyajin decidió detenerse un momento para observar el desastre a su alrededor. Creo que se me pasó un poco la mano, rió apenado, llevando su mano detrás de la nuca para acariciarse el cabello. Deshizo a su clon y decidió bajar para ver cómo iba el pescado. Para su fortuna, ya estaba listo para comer. Ese día todos pudieron comer un poco de pescado. La más alegre era sin duda Sasa, la chica de pueblo se apresuró a comer primero que los demás, empezando a introducirse una porción de pescado tras otra en la boca hasta que se le inflaron las mejillas de tanta comida abarrotada en su boca. Pero lo que siguió a continuación por parte del Saiyajin los dejó asqueados. El pelinegro no comía, tragaba como si nunca antes en su vida hubiera probado algo de comer, y es que era tan exagerado, que ni siquiera se preocupaba por tomar los cubiertos, pues se introducía los trozos de pescado con las manos. Daba la impresión de que terminaría mordiéndoselas por la forma en la que las introducía en su boca junto al pescado. Pero no pasó, pues era su forma habitual de comer, era algo que hacía con normalidad en cada comida. Después de comer y hacer un poco de ejercicio para bajar la comida, el grupo de soldados vio llegar a la sargento Hanji y un pequeño grupo de 3 soldados. La mujer de lentes lucía un poco preocupada, como si algo malo hubiese pasado. Y así fue. Después de que todos se reunieron en la sala principal de la pequeña cabaña, ella les contó que el pastor Nick fue encontrado muerto esa mañana. Más bien, fue asesinado, se corrigió sudando gruesas gotas de sudor por la desafortunada noticia. Perdieron su oportunidad de averiguar más sobre las murallas. Después de contarles todos los detalles de lo que ella vio y pudo confirmar, estaba más que segura de que el pastor Nick fue torturado y asesinado por el primer escuadrón de la división interna. Supuse que la iglesia dejaría de lado al pastor Nick, ya que estaba cooperando con la Legión de Exploración, por eso escondió su verdadera identidad dentro del cuartel, pero, hizo una pausa y sus lentes se empañaron en la luz del sol. No creí que enviaran soldados a matarlo, fui demasiado ingenua, todo esto fue mi culpa. El lugar se quedó en silencio por un par de segundos, hasta que Armin decidió hablar. La división interna torturó al pastor Nick para averiguar cuánta información le compartió a la Legión. Así parece ser, le respondió el capitán bajando su taza de té. Si movilizaron al primer escuadrón de la división interna, quien está detrás de esto es alguien muy poderoso. Oye, llamó de repente dirigiéndose a Hanji, ¿cuántas uñas le arrancaron a Nick 4 ojos? Tú lo viste, ¿no es verdad? ¿Cuántas fueron? Le cuestionó con su tono habitual. La chica se impresionó un poco pero igual le respondió. Lo vi solo por un segundo, pero parece que le arrancaron todas, le confirmó con gesto decaído. Los que hablan lo hacen a la primera, y los que no, les arrancan todas las uñas de las manos, continuó girando su rostro hacia la mesa. El pastor Nick era un hombre bastante idiota, pero al parecer nunca se doblegó en sus creencias hasta el final. ¿Significa que ellos desconocen lo que sabemos sobre la familia Reis? Parece que alguien dentro del gobierno nos está vigilando, no me cabe la menor duda. La puerta se abrió en ese momento y una chica entró en la cabaña. Capitán Levi, es un mensaje del comandante Heroin, hablo ya cerca de él, entregándole el mensaje en una hoja de papel, fui a informarle sobre el pastor Nick, pero el comandante me dio esto. Levi se puso de pie en ese momento después de haber leído el mensaje. Todos prepárense, nos vamos de aquí, tomen sus cosas y eliminen cualquier rastro, les ordenó con un tono más huraño que de costumbre. Después de un par de minutos, un grupo de soldados de la policía militar irrumpieron en la cabaña, todos armados con rifles, al parecer estaban tras la legión, pues rodearon la cabaña como si no quisieran que nadie escapara. A la distancia, el escuadrón de Levi y la sargento Hanji observaban la situación, un poco más tarde y habrían sido capturados por la policía militar. Eso estuvo cerca, comentó el calvo con preocupación, ¿qué hubiera pasado si no salíamos de ahí a tiempo? ¿Por qué el comandante Erwin hizo algo así? Le cuestionó Armin a su capitán. Fueron nuevas órdenes del gobierno, detuvieron las actividades de la legión fuera de las murallas, explicó al tiempo que Mikasa y Eren se sorprendían por lo dicho. ¿Quieren que entreguemos a Historia y a Eren? Culminó con un tono áspero que dejó un sinsabor en todos.
Además, después de haberme entregado la carta, la policía militar visitó al comandante, explicó la chica que llevó el mensaje. Nos están tratando como criminales, farfulló Hanji con creciente molestia. Ahora ya no les importa actuar fuera de las sombras, ya no les interesa que los vean, comentó Levi. Hacen todo esto para proteger los secretos de las murallas, no entiendo, por qué razón quieren que les entreguemos a Historia y a Eren, adoptó un gesto pensativo y continuo, no los quieren matar, ¿acaso los quieren como prisioneros? Quién sabe, lo mejor será no deambular por esta zona, volveremos al distrito Trust, soltó de pronto, causando impresión en los presentes. Espere un momento, intervino Armin, si la policía militar quiere a Historia y a Eren, eso quiere decir que también están detrás de Goku y Annie, tal vez incluso también de Ymir. Su pregunta era buena, pero también la respuesta era muy simple, ellos tres fueron condenados a muerte por traición, la noticia cayó como un balde de agua fría en los presentes, tal aseveración por parte del capitán generó angustia en todos ellos. A los altos mandos no les quedó más opción que eliminarlos, en especial a Goku, pues era alguien a quien jamás podrían someter de ninguna forma, y aunque tampoco podrían matarlo en su condición actual, la noticia sobre su ejecución impediría que recibieran ayuda de los demás, pues estarían yendo en contra de la monarquía y eso se castigaba con la muerte. El Saiyajin solo se quedó en silencio ante las miradas desesperanzadas de sus compañeros, sonrió como solo él podía hacerlo y les pidió que no se desanimaran, pues encontrarían la manera de remediar todo de una forma y otra. Muy bien, lo primero será volver al distrito Trust, con el reciente desorden en el lugar, nos será más fácil movernos entre la multitud, no conocer a nuestro enemigo nos pone en desventaja, tendremos que averiguar quién está detrás de todo esto, señaló con su tono aún más serio. En ese caso, yo iré a ayudar a Erwin, Moblin, tú vendrás conmigo, los demás obedezcan las órdenes de Levi, les ordenó al tiempo que se subía en su caballo y Moblin hacía lo mismo detrás de ella. De esta forma, ambos partirían de regreso al cuartel en busca del comandante Erwin. Nosotros también debemos irnos, apuntó Levi, empezando a movilizarse junto al escuadrón. El Saiyajin se detuvo por un momento y enfocó su vista en la distancia, no estaba seguro, pero, por un momento creyó sentir una energía casi tan grande como la de Levi, al no poder sentirla de nuevo, decidió dejarla de lado y seguir detrás del capitán. Desde la lejanía, dos siluetas se asomaban cerca de la cabaña en la que estuvieron hace unos minutos. Veo que saben movilizarse rápidamente, habló una voz de mujer al lado de la figura que parecía ser de un hombre. Ja, sí, es porque está muy bien entrenado ese enano, habló el hombre mostrándose un poco divertido por todo lo que se veía venir. ¿Conoces a ese equipo?, le cuestionó la mujer a su lado. Desde hace mucho tiempo, le respondió él sujetando su arma, aunque ahora estoy un poco más interesado en ese tal Son Goku, rió con sorna, emocionado por la perspectiva de enfrentarse a alguien que podía derribar titanes solo con la fuerza de sus puños. Fin del capítulo.